Maestros, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, soy Manuel Quiles Cruz. Aquí estoy transmitiendo en YouTube, en esta cámara, y aquí estoy transmitiendo en Facebook. He titulado a esta transmisión el curso curativo y medicinal de la Secretaría de Educación Pública, porque me ha sorprendido mucho lo que escuché hoy en la mañana, esta mañana de viernes 29 de mayo, donde el secretario de Educación Pública nos ha planteado su discurso estratégico sobre lo que se viene en educación. Lo que me sorprende es que le quiere hacer al médico, al inventar el curso medicinal y curativo de 3 semanas a partir del 10 de agosto. No sé si habrá escuchado el término por ahí en esas reuniones, sí, pero lo remedial, hablar de un curso remedial, hubiera sido mucho mejor el 23 de marzo, porque ya hemos pasado más de 60 días en la cuarentena y se pudieron haber realizado muchísimas actividades en este propio periodo que hemos estado viviendo de manera voluntaria en nuestros hogares. Hice una pregunta en Facebook. La pregunta fue: ¿qué remediará el curso? Es decir, ¿qué hay que curar? ¿Qué hay que curar? ¿Cuál es en sí el remedio que curará a este fenómeno que nos acecha, que es la educación? Y que es el fenómeno en el que estamos y que difícilmente vamos a darle solución ahorita. Pero, ¿qué diría yo? Que lo que llama la atención en sí no es lo pandemial, aunque sea un evento coloquial, tenga que aceptar lo remedial. Es decir, que hasta, como decían en el estado de Guerrero hace rato, hasta el uso del lenguaje y lo humano en un discurso que pretende colocar la estrategia hacia agosto y septiembre. Pero la pregunta ahora ya no es qué va a remediar, porque no nos va a contestar. Seguro que no me van a dar una respuesta de lo que hay que remediar, porque si se tratara de remediar, yo he hecho propuestas también. Y la pregunta ahora es: ¿por qué la insistencia de querer terminar el año escolar 2019-2020 en las aulas? ¿Por qué esa insistencia de querer regresar a las aulas si los mismos especialistas médicos nos están diciendo que hay que esperar y estamos en semáforo y eso lo entienden? Pero se lanza más fuerte todavía hoy en el discurso, se lanza muy fuerte porque empieza a expresar por ahí de que si estando en clases algún niño llega contagiado, pues cerramos. Y no imagino la expansión de un contagio así. O sea, no quiero poner alarma, pero sí quisiera que las cosas se hicieran, a veces no con el sentido común, porque no es el más común de los sentidos, pero tratando de colocarse en las aulas. Porque yo he señalado, no sé quiénes serán sus asesores directos, pero hoy vi al secretario de Educación con el rostro desencajado por momentos. Es más, lo sentí hasta frío en su discurso, porque lo que sucede cuando damos un discurso y además somos autoridades y damos un discurso, lo damos fuerte, lo damos sólido, lo damos con la emoción que debe de caracterizarnos, aunque estemos en la adversidad. Y la pregunta es, y mi reflexión es si se percatará el secretario de Educación que como ser humano está cometiendo errores, cosa que no nos debe de extrañar. Todos cometemos errores. Es más, no creo que lo haga de mala intención. Yo lo estoy tratando de ver así. Puedo estar equivocado, pero
Yo doy mis respuestas, doy mi cara y doy mi nombre, pero no me late que lo haga de buena voluntad, porque el semblante dice mucho, el semblante dice todo, el semblante demuestra cómo se siente la persona, el semblante nos dice qué está sintiendo por dentro, porque a estas alturas ya la nueva escuela mexicana está escribiendo su historia durante la pandemia. Voy a hacer un recuento rápido. Primero fue el llamado dentro de la Jornada Nacional de Susana Distancia. Ahí aceptamos y cumplimos voluntariamente nuestra permanencia en la casa. Paralelo a ese momento que fue el 23 de marzo, el día 25, 26 de marzo, se empieza, el mismo día 23 se empezó una serie de programaciones por televisión y después de las 2 semanas vino el anunciado programa de Aprende en Casa. 2 semanas que documentamos también en posts de Facebook, muchas tareas a los niños, mucho trabajo con los maestros, actividades excesivas, ver programas de televisión, responder los libros, responder las 5 preguntas que dijo Moctezuma Barragán, que cuando yo hice ese ejercicio con 6º grado, en la primera semana y en las segundas semanas, me daban 400 actividades al ritmo que estaban planteando los cursos. Y yo lo documenté porque me acerqué a niños de 6º grado para ver qué estaban haciendo. Entonces, me pude percatar que la carga de trabajo era demasiada para las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes. Vinieron, habíamos pasado la Semana Santa, los niños venían también desordenados en sus horarios, como seguimos muchos, porque no estoy tocando esta parte emocional, pero esta parte emocional ya está afectando a muchos compañeros, ¿sí? Y en esas semanas quienes fueron los acompañantes de los niños fueron principalmente mujeres, fueron sus madres o hermanas mayores. El Mejoredu, en el periodo de vacaciones de Semana Santa, dio a conocer sus 10 estrategias, digo yo estrategias, ellos dicen recomendaciones, ellos le llamaron recomendaciones y en la primera de ellas quedó manifestado que el 60% de los niños no tienen internet. Los profesores empezaron a comentar que en sus regiones inclusive no hay señal de internet. Es decir, se olvidó ese gran detalle, la conectividad y la posibilidad de tener un aparato en casa, porque hace rato todavía me enteran madres de familia que cómo pueden conseguir computadora en facilidades, ¿sí? Pero dejen eso, no nada más los niños, sino que ustedes los maestros, nosotros los profesores en general, echándole siempre las ganas a nuestro trabajo, poniendo la pasión por delante, independientemente a veces a las situaciones que nos tiene acostumbrada la Secretaría de Educación Pública y que yo pensé que podían cambiarse rápidamente. Hemos hecho uso de nuestros propios aparatos. Nos conectamos inclusive pagando plataformas, porque hoy las plataformas, las compañías que controlan las plataformas han ganado muchísimo dinero, han ganado demasiado dinero. Y yo en el caso personal tuve que comprar tiempo en Zoom, porque es lo que necesito. Pero no se me regresa mi gasto. Uso mi computadora, siempre he usado mi computadora, no tengo una computadora que me dé mi institución. Pero igual sucede con ustedes. Entonces, así como pensaron que el celular o que la televisión y el radio podían ser, porque hoy mismo lo menciona el secretario de Educación Pública, los medios que podrían resolver o ayudar a resolver el problema,
las cargas de trabajo han sido excesivas. Seguían las cargas de trabajo las 2 semanas siguientes a la Semana Santa, y hubo directores, inclusive supervisores, que me reclamaron a través, en forma privada en el Messenger, por supuesto, me reclamaron que por qué yo alentaba a los maestros a que protestaran. Y lo que dije yo es que lo único que hago son preguntas. Yo hago mis preguntas y tengo el derecho de hacer mis preguntas, realizo mis preguntas y los maestros me dan las respuestas. Si yo no estoy en la escuela, necesito que los maestros me digan qué está pasando. Y eso mismo es lo que transmito yo en muchas de mis transmisiones nocturnas que realizo. Pero eso no es todo. Inclusive hubo alguien que me dijo que le estaba yo enseñando el caminito a los padres de familia. Entonces hubo quien se molestó por las preguntas que hice en Facebook. Pero ¿cómo vamos a conocer o a saber diferentes situaciones si no preguntamos? Y por eso la pregunta es muy importante. Si fuésemos a la pedagogía de la pregunta nos va a dar las respuestas más adecuadas, porque en ustedes que me están viendo, aquí en YouTube o aquí en Facebook, hay muchísima experiencia. Hay una experiencia que estamos desperdiciando, pero que ustedes, los maestros, ponen la pasión por delante, a una costa de la adversidad. Por eso, cuando se empezaron a suscitar las problemáticas más fuertes, se pararon un poco hasta que la Administración Federal dio a conocer su oficio en el que señaló que no se solicitaran medidas administrativas que fueran excesivas. Y con esas excesivas se empezó a calmar la situación, en apariencia. Y de las 5 estrategias que habían marcado después en un discurso, el propio secretario dijo que podía aplicarse una. En fin, salió la carpeta de experiencias. Hubiera sido más fácil parar, cerrar ya el año escolar. Eso es lo que yo he sentido desde un principio. Y ahí tengo una videograbación que se llama El COVID en la educación mexicana. La hice el 29 de marzo. Y ese 29 de marzo estoy señalando que si nosotros empezamos la jornada de la sana distancia el 23 de marzo y comparando con lo que sucedió en China, China empezó el 1 de enero y hasta abril, casi llegando a la mitad de abril, levantaron su cuarentena y tuvieron un brote nuevo. Esto quiere decir que al 23 de junio, al 23 de julio y al 23 de mayo, junio y julio, más 15 días que sería agosto, levantaríamos la cuarentena. Pero eso lo determinan los especialistas. Y yo de manera personal, yo tengo confianza, yo creo en lo que me dice el doctor López-Gatell. Yo creo en lo que él me dice. Pero hay cosas que están sucediendo que van colocando estrategias supuestamente efectivas en educación, y resulta que si para la Secretaría de Educación Pública ha sido más importante el contenido que la educación, es decir, han sido más importantes revisar contenidos como lo hayan hecho que hacer actividades educativas en casa, porque de no haber diseñado desde el día, o se pudo haber diseñado desde el día 23 de marzo, una serie de actividades que ayudaran a educar a nuestros niños, pero también que ayudaran a educar a padres de familia. Porque hoy todavía está por verse si los padres de familia están con nosotros los maestros, si los padres de familia han reconocido el trabajo que hacen los maestros en la escuela. Pero independientemente a eso, las condiciones van a ser diferentes. Pero si desde el 23 de marzo se hubiera planteado la situación, de que era más importante empezar a cerrar el ciclo escolar que esperar a regresar, porque ya la experiencia lo estaba diciendo y eso lo estaban diciendo también los médicos. Por eso, como dice el doctor López-Gatell, la normalidad ya no se va a presentar. Va a ser muy difícil, tendremos que convivir de otra forma. Pero 2 meses y lo que venga todavía en la cuarentena. A este día
ya nos hubieran ayudado bastante en términos de revisar actividades educativas de juego y emocionales. Ya nos hubiera ayudado bastante, como lo dijeron otros maestros distinguidos, normalistas, en el estado de Guerrero, que pudieron haberse generado muchísimas actividades que hubieran ayudado a los niños y que nos hubieran ayudado a mantenernos emocionalmente mucho mejor. Porque hoy Netflix se ha robado el tiempo de nosotros, ¿sí? Es decir, lo invertido de nuestros horarios. Y si hubiéramos trabajado sobre actividades educativas de juego y emocionales, en lugar de insistir, como se siguió haciendo, en los contenidos, que después y más recientemente se traduce en la brillante idea del examen diagnóstico al regreso a la escuela. Si se aplicara un examen, ya sabemos los resultados. No tenemos por qué estarnos engañando. Los resultados ahí están. Hay niños, los niños, cuando un maestro recibe un grupo, sabe perfectamente bien quiénes son los alumnos más brillantes, quiénes van a destacar a lo largo del año. Y nos preocupamos por los que no pueden hacerlo tan brillantemente, por los que tienen algunas limitaciones personales como las tenemos todos, ¿sí? Y ahora coloquen la otra parte de la inclusión educativa, que no somos los expertos, condiciones donde todavía se insiste en los contenidos y con la idea del examen, la pregunta es, ¿qué vamos a examinar? Porque un examen sería evidencia fiel de que nuestros niños en general no han aprendido. Y eso lo estoy diciendo directo. Ni siquiera aceptamos el aprendizaje puntual, ¿sí? Ni siquiera el memorístico, aunque es importante también la memoria. Y un examen nos daría ese resultado. Han cumplido los niños lo que han podido también. Los padres también han cumplido lo que han podido. Los maestros ahí están al pie del cañón. Ustedes ahí están. Pero los niños, muchos están estresados también. Traen problemas de sueño ya también. Y las madres, como decía yo hace rato, ojalá reconocieran la labor de ustedes como maestros cuando se regresa a la escuela. Ahora nos sale el secretario de Educación con el curso medicinal y curativo, porque remedial significa eso. Y mi pregunta ahora es, ¿qué va a curar? ¿Habrá remedio y trapito? Porque como dije hace rato, a ninguno de nosotros se nos ha proporcionado una herramienta como la computadora o el celular, y todos estamos trabajando con nuestros propios recursos. Y así los maestros van opinando también sobre cómo se ha planteado el curso, alternativamente a 2 situaciones y con los rezagados 3 situaciones. Ni siquiera las 3 semanas, como dicen algunos maestros, con esos días, 6 días o 9 días, podrían recuperarse, porque hay maestros que dicen, y ustedes lo saben por experiencia, que cuando iniciamos un año escolar, lo primero que hacemos es observar qué es lo que está fallando en nuestros alumnos. Pero hay maestros como la maestra Patti Contreras, a quien aprecio y respeto mucho, que dice que en su opinión la intención es propiciar un reencuentro, es decir, atender la parte social del conocimiento y la interacción entre pares. Y afirma la maestra Patti Contreras, que es educadora, dice ella que cree que podemos verlo como oportunidad para lograr un acercamiento final con los alumnos y sus padres. Un grande maestro normalista, el maestro Horacio Adame, escribió que, y eso habría que ver cómo se comporta la pandemia, porque no somos los especialistas, pero le creemos a los médicos, al doctor López-Gatell, pero él no controla muchas cosas. Si seguimos saliendo a la calle, pues esto se aumenta, se expande. Y eso de decir que con una persona que dé positivo se suspende nuevamente, es aberrante. Así lo dice un grande maestro normalista. Imagínense
es que se dé esa situación mientras ya contagió a alumnos y a maestros. Entonces yo lo pensé también así, esa desgracia sí nos aplastaría. Pero hay maestros que nos van dando sus opiniones, que están de acuerdo, otros que están en desacuerdo porque hice la pregunta, ¿sí? Pero hay maestros que nos dicen que hasta el momento hay algunos padres de familia que no han reportado ningún trabajo de sus hijos y entonces la pregunta es, ¿qué se podría hacer en 3 semanas? Pero también no debemos de olvidar la otra parte, no debemos de olvidar la parte de los padres. Porque hay padres que tienen la necesidad de seguir trabajando, porque si no trabajan, no llevan el sustento a sus hogares. Y esas 3 semanas que se van a dar, pues esperemos, porque la idea que yo tengo, es que al inicio de agosto nos van a decir que no, que siempre no. Pero como dice Aurea Osorio, una grande maestra también, sin menospreciar a ninguno, dice que por increíble que parezca y para nuestros niños y jóvenes es importante la escuela. Estar en clases significa tener amigos, significa estar ocupados, significa ser parte de algo. Regresar físicamente a la escuela, dice Aurea Osorio, desde mi punto de vista no es una buena idea. Fíjense, es importante, pero ahorita no es el momento. Aún no hay modo de controlar el virus y la población escolar podría ser una palanca que aumente los contagios. Estas son ideas y pensamientos de maestros, como ustedes que están escribiendo ahorita aquí. Pese al discurso del estrés que las clases en línea han generado a maestros, a alumnos y a padres de familia, esas mismas clases nos han permitido estar ocupados en el presente y prepararnos para el futuro. Pero cuando se suspende el ciclo escolar y de un tajo se corta la comunicación con los maestros, con los compañeros, con los amigos, incluso con los que no nos llevábamos bien, entonces los niños y jóvenes reciben un mensaje confuso y lo que escuchan es quizá no hay que hacer nada. Ideas, porque ella es terapeuta, ideas que manejan los niños, tal vez moriremos todos. Escribe otra idea. Estamos en un peligro tan grande que ya no habrá escuela, ni tareas, ni nada. Y nosotros que no somos los especialistas, trabajamos con niños, pero no somos los especialistas, somos los especialistas de la enseñanza. Sabemos también, porque nuestra experiencia nos lo dice, que los niños tienen esa diversidad de pensamientos. Y como dice Aurea Osorio, y entonces nuestros niños, fíjense lo que sucede, dicen, nuestros niños y jóvenes se asustan. Algunos lloran y se quejan. Otros no dicen nada y sufren en silencio. Unos se muestran coléricos, otros dormirán demasiado y se mantendrán aún más aislados. Y platicaba de una experiencia que minutos antes de que me escribiera la maestra Aurea Osorio, había vivido en casa en una conversación que escuchó. En esa conversación escucha llanto, desesperación, angustia, ansiedad y miedo. Dos niñas pequeñas hablando por el WhatsApp, ambas usando el altavoz, desesperadas ante algo que una de ellas escribió y escuchó, mejor dicho, y cree que hoy es el último día del ciclo escolar. Por eso vean cómo están llegando las informaciones. Y en un segundo, dice la maestra Aurea Osorio, le queda claro que la misión de la escuela ahora es sostener el tejido social en la parte más vulnerable, nuestros niños y jóvenes. La conversación se manejó como un secreto. No le digas a nadie, lo acabo de escuchar. Al rato, cuando estemos en Zoom con la Miss, le preguntamos. Eso está pasando. Y ellas creen que ella, la Miss, les va a decir la verdad. Se preguntaba una a la otra, ¿todo acabó para nosotros? Y la otra decía, confío en la Miss.
Ella nos dirá la verdad. Dice la maestra Aurea Osorio que no omite confesar que al ver y escuchar la reacción de estas dos niñas mientras ellas lloraban, la maestra Aurea Osorio también lloraba. Y me permití comentarlo abiertamente por la confianza que tengo con la maestra, porque no creo ofender la confianza. Y probablemente también todo esto que ella percibe ahora en este momento en que la escuela está sosteniendo a los niños y muy probablemente también sostenga a los padres de familia. La escuela ofrece ahora la normalidad en esta situación tan anormal. ¿Y qué decir de los maestros y maestras que están en la locura de las exigencias absurdas de la autoridad? Sigue comentando la maestra Aurea Osorio. De primera mano, dice ella, me permito decirle a estas maestras y profesores que sus alumnos, aunque ella escribe sus muchachos, los necesitan más de lo que imaginan. Así son los comentarios de los maestros cuando yo hago las preguntas. Una de las grandes poetas mexicanas, Ernestina Pineda, profesora de la Tierra Caliente, dice estar de acuerdo porque entonces ¿para qué estresar tanto a docentes, alumnos y padres de familia? Y ahí es donde está parte de la problemática. La presión en que algunas autoridades metieron a los profesores. Es algo, dice la poeta Ernestina Pineda, es algo que no ha sido fácil, pero que se ha hecho todo lo posible para que los alumnos logren aprendizajes. También sabemos que el tiempo que más se aprovecha es hasta antes de salir de vacaciones de primavera, lo cual nos está diciendo que esto ya se pudo haber cerrado. Y especialistas en educación superior también nos escriben especialistas de educación superior, un grande maestro mexicano, también trabajando en educación especial, Miguel Ángel Castillo, señala que el sistema educativo tiene la oportunidad de atreverse a rediseñar el currículum nacional. Porque ahorita todo esto va a cambiar. Porque si prometió la nueva escuela mexicana que para 2020-2021 iban a presentar el modelo curricular, las cosas están cambiando totalmente. Ya no va a ser igual. Y los efectos de esta pandemia desdibujaron la viabilidad de los planes y programas. Eso es lo que nos dice el especialista en gestión Miguel Ángel Castillo. Él está observando que ahorita el sistema educativo tiene la oportunidad de atreverse a rediseñar el currículum nacional porque la propia pandemia del COVID desdibuja la viabilidad de los planes y programas. Se requiere, dice el especialista Miguel Ángel Castillo, se requiere de un proyecto educativo que apunte al aprendizaje dialógico y a la construcción de conocimientos en forma colectiva, que rebase la visión bancaria y utilitaria que saturó a las familias en casa y desbordó a los profesores. El riesgo, porque también llama la atención en el riesgo, es que el sistema piense en regresar a la vieja normalidad. Y creo que aquí nos está diciendo todo el profesor Miguel Ángel Castillo. Tiene que cambiarse. ¿Por qué? Porque lo que tenían pensado darnos a conocer en plan y programas de estudio para 2020-2021 ya no cabe. Y ya no cabe porque las cosas cambian y han cambiado mucho y hay maestros que han estado insistiendo desde el principio de la pandemia, como Jerel Chacán, el maestro yucateco de Campeche, que por desgracia, dice él, Moctezuma no escucha a los maestros. El curso ya se debió haber cerrado. Se le creerá todo lo que dice, demagogia embarrada de política. Y solo 1 millón de maestros actualizados. Y yo lo que agrego, maestros, es que la nueva escuela mexicana tendrá que renovarse, hacer nuevamente.
Porque acaso, como insisto, presentarán en septiembre el modelo curricular prometido para 2020-2021, y quienes nos atrevemos a hablar en público y dando la cara, debemos de dar soluciones. Yo he dado las que a mi juicio considero necesarias, y la primera de estas soluciones, no en pandemia, pero ya visualizando muchas cosas que estaban sucediendo con la elaboración curricular, el día 14 de noviembre del año pasado, 2019, dejé grabado una videotransmisión en mi canal de YouTube, donde explico la situación que va a darse con la segunda sesión del Consejo Técnico Escolar del día 15 de noviembre. Ahí dije que los contenidos tendrían que modificarse y hacer una lista por escuela de contenidos urgentes a cubrir, y propuse que en esa reunión de Consejo Técnico Escolar, donde se trabajó interniveles, que fue lo que les llamó la atención, porque yo escuché y leí puros comentarios muy agradables del interniveles, pero no pensaron en lo que estaban moviendo, porque estaban hablando del perfil del egreso, Y entonces lo que yo decía es que ¿por qué teníamos que hablar del perfil de egreso, de los aprendizajes clave, o del perfil de egreso de la RIEP, del Acuerdo 592, y no generar en esa reunión de Consejo Técnico, que también comenté con otras destacadas personalidades educativas, supervisoras escolares de secundaria del Estado de México inclusive, que era el momento para generar contenidos por escuela, y que a partir de ese momento se diera en realidad una condición de autonomía para las escuelas dentro de la nueva escuela mexicana, si se pretendía resolver problemáticas. Porque si esos contenidos los hubiese diseñado cada escuela en noviembre pasado, ¿sí?, independientemente de trabajar como lo están haciendo con dos programaciones, la RIEP y los aprendizajes clave, pero nada de la nueva escuela mexicana. Es decir, hablar de una nueva escuela mexicana que deja todo con lo que no hemos estado de acuerdo muchos maestros, y lo deja vivo sin liquidarlo, es darse a la muerte. Y si se hubieran tenido esos contenidos elaborados por cada escuela, ahora en la pandemia no hubiera existido ningún problema, porque cada escuela, y conozco directores muy capaces también, sin menospreciar a ninguno por supuesto, que pudieron haber realizado belleza de trabajo con una condición humana. Porque también lo que se está perdiendo aquí es la condición humana. Y eso sí es muy grave. Por eso, desde el 14 de noviembre dije que habría que acabar con la RIEP y acabar con los aprendizajes clave y generar los contenidos urgentes por escuela. Claro que no se consideró mi propuesta. Pero yo hago mis propuestas, a algunos les puede parecer bien, a otros no. Y la libertad y la democracia está aquí, pero con respeto. Si se hubiera hecho en esa reunión interniveles pretendiendo ver el perfil de egreso, se hubieran seleccionado esos contenidos urgentes. Si eso hubiera sucedido, en esta cuarentena cada escuela estaba ya organizada y no tendríamos estos problemas. Y no es hacerle al oráculo, ni hacerle al pitonizo, pero hay un sentido común que, no siendo el más común de los sentidos, está. Lo mejor es dar por terminado el ciclo escolar ya, porque en agosto al tiempo nos van a decir que no hay curso remedial. Chequen mi video del COVID en la escuela mexicana, y en septiembre no iniciará el nuevo año escolar si no te quedas en tu casa. Si no se quedan en su casa, no vamos a tener inicio del año escolar en septiembre. Soy Manuel Quiles Cruz, maestros. Muchas gracias. Hasta pronto. Me despido de los canales correspondientes. Aquí estoy en Facebook y estoy en YouTube. Les agradezco mucho su atención, maestros.
Les agradezco mucho su atención. Salgo de YouTube. Muchas gracias, maestros, muy amables.